Estoy bien. ¿Ya estoy? Ya. Ok. No, me gustaría saber si me escuchan. Ya, perfecto. Ujú. Bueno, sí, fíjense que en nuestro país, y creo que sucede en muchos países, que hay una presencia de medios de comunicación impresionante. El crecimiento de medios, a pesar de la existencia de Internet, no siguen bajando, siguen creciendo. Por ejemplo, en Perú tenemos 2.500, 2.500 radios, ¿no? Con licencia. Las que no están licenciadas, no se sabe cuántos son, de repente duplica, ¿no? Y uno se da cuenta cuando trabajas encuestas y le preguntas a la gente qué radio escuchas, ¿no? Y los nombres son increíbles. Pareciera que hubiera una radio para cada persona. Entonces, hay una abundancia mediática sumamente fuerte en el Perú, ¿no? Y en el caso de la televisión, curiosamente también son 1.500, 1.500 canales de televisión con licencia. Y marco lo de licencia porque hay muchísimos más que no tienen licencia, que están escondidos, que son ilegales, ¿no? Algunos de estos ilegales son muy buenos, también como medios, pero estamos frente a un crecimiento excesivo mediático. Entonces, eso a mí me preocupa, como a mucha gente nos preocupa, eh, porque es excesivo, pero a la vez es interesante, porque eso significa que hay mucha gente que necesita de lo mediático y que seguirán creciendo y seguirán creciendo, aunque ahora todo el proceso de digitalización que se está trabajando en Perú es sumamente complejo, muy caro, ¿no? Y limitado, tiene sus topes de cantidad de medios, ¿no? Y eso va a significar de alguna manera eh, una, un impedimento para que otro tipo de canales puedan acceder a la dimensión digital. Entonces, esto ha afectado a la radio muchísimo, todo este proceso de nuevas tecnologías, de modernización, ha limitado a la radio de una manera sorprendente y a una lucha entre ellos a ver quién gana, ¿no? En más porcentaje de personas. En medio de esa gente que está en ese plan, de estos miles de emisoras radiales, que si calculamos también las que son ilegales, podríamos estar hablando de unas 4.000 emisoras radiales. De esas 4.000 tienes algunas que son súper locales, ¿no? Con muy poca llegada más que a la gente. Incluso hay un tipo de servicio que ocurre en los ámbitos rurales que son los parlantes. Y también en Lima, por ejemplo, nosotros empezamos, la Asociación Calandria empezó a existir porque la gente usaba parlantes en en los mercados, en las comunidades, ¿no? Y entonces eso fue bien interesante descubrir que la comunicación es tan importante en la vida de la gente que va desde la alta tecnología hasta el parlante. Entonces, casi es la conexión de los peruanos, ¿no? La comunicación a través de este tipo de medios, ¿no? Que existen. Entonces, yo diría ahí que, sin embargo, en tanta abundancia se pierde un poco a la radio comunitaria.
Hay radios comunitarias, hay muchas. Nosotros tenemos una red de radios comunitarias con las que trabajamos. Hemos trabajado con ellos, por ejemplo, todo lo que es periodismo cívico, que es todo un movimiento que sale de Estados Unidos y que nosotros lo recuperamos, ¿no? De estos periodistas que estaban en desacuerdo con el tipo de periodismo norteamericano y aprendimos muchísimo de ellos, pero también los adecuamos a Perú. Las metodologías que hoy día tenemos en periodismo cívico son sumamente interesantes. Hemos trabajado, por ejemplo, temas de salud, ¿no? Temas de salud en cada zona, ¿no? En cada zona, en 8 zonas, ¿no? Y hemos trabajado entre 4 universidades, ¿no? Y generando un voluntariado de los estudiantes, ¿no? Y se trabajaba con ellos justamente el tema de la salud, ¿no? ¿Cuál era el problema más importante en la zona? Entonces, los propios chicos y los periodistas que se interesaron iban y le preguntaban a la gente, ¿cuál es el peor problema de salud? ¿Cuál es el más urgente? Y era interesantísimo porque al día siguiente tenías 10 periódicos, 50 radios y muchas hablando del tema. Pero ¿quiénes habían puesto el tema? Habían movilizado la universidad y los periodistas, pero quienes ponen el tema son los ciudadanos. Eso para mí es clave en la comunicación, ¿no? El rol que debe tener la ciudadanía y que lo puede tener y lo sabe tener. Entonces, por ejemplo, en una zona en que yo estuve, ¿no? Trabajando, los ciudadanos dijeron que el peor problema que tenían, ¿no? En la zona era la laguna, una laguna hermosa que tiene, pero que está totalmente contaminada. Y los niños, ¿no? Se van a nadar porque es toda una tendencia histórica de usar esa laguna. Pero esa laguna estaba completamente inusuable. Entonces, eh, según las madres, según los padres, sobre todo las madres decían que por eso sus hijos tenían diarrea, por eso tenían un montón de enfermedades, ¿no? Porque el agua la tomaban sin querer, etc. Y una cosa que descubrimos después con ellos fue que digamos, la institución que más malograba el agua era el Hospital del Estado peruano, que llegaba con todo lo que los desechos iban a la laguna. Eso generó, por ejemplo, una conciencia interesantísima, ¿no? Eh, y favoreció lo que en el Perú se llama el presupuesto participativo. Es decir, que el tema entra al ámbito público. Y entonces todos los días salían casos de niños, problemas, y se convertía en una presión para el cambio. Y en segundo lugar también, las personas no solo decían cuál es el problema, sino sabían por qué. Algunas personas ponían otros problemas. Su hijo le pasaba eso porque está mal alimentado. Entonces se ponían también el tema de salud. Pero es bien interesante porque la gente no tiene esa separación que tenemos nosotros, los académicos, que es tema por tema. Para la gente está todo integrado. Y entonces, como hubo lo del presupuesto participativo, ya entramos a la tercera fase del periodismo cívico, que era proponerle al gobierno regional que se cambie todo el proceso que se estaba llevando de traslados de lo que no servía en el hospital para malograr y se logró. Y curiosamente, había pasado por ahí el presidente Toledo con sus ministros, ¿no? En esa época, y les dieron el apoyo total. Entonces, ¿cómo la ciudadanía puede ser el actor fundamental de los cambios y el periodista, ¿no? Es el que le da la voz al ciudadano y lo coloca, ¿no? En fotos, en las ideas que dan, en los problemas que plantean, ¿no? Es una nueva forma de hacer comunicación, ¿no? Y que lo han asumido también las radios comunitarias, porque las radios comunitarias se han ido secando, ¿no? Hay muchas radios, hay algunas que son muy buenas, otras no, hay algunas que han sido
cuestionadas por los gobiernos, ¿no? Por los distintos gobiernos que ha habido en los últimos 15 años, ¿no? Incluso en la época de Fujimori se daba plata también a los propios medios y los corrompían, ¿no? Entonces todo eso se iba generando y era bien interesante poder conversar sobre todo lo que se podía hacer cuando el ciudadano se convierte el actor principal. Hicimos algo parecido, por ejemplo, con las radios comunitarias trabajamos los códigos de ética. No sé si todos los que están viendo saben que en el Perú se presentó una ley de radio y televisión de iniciativa legislativa ciudadana y que el Congreso, al tener 85.000 firmas correctas, tenía de sobra la obligación de hacerlo. Y se hizo una discusión en el Congreso de la República y, bueno, no hay tiempo como para explicar todo el proceso, que fue larguísimo, pero lo que sí se exigía es que hubiese autorregulación ética, ¿no? Entonces, eso significaba que cada medio tenía que hacer su propio código de ética y luego llevarlo al ministerio, ¿no?, competente, y le daban el visto bueno o no, ¿no? Generalmente le daban el visto bueno a todos, ¿no? Pero aún así había muchas radios que no lo podían hacer o no querían hacer. Y entonces hay gente que no sabía qué era ética, que tenía 5 radios, no sabía lo que era ética, ni lo que era autorregulación, ni nada. Entonces uno se da cuenta ahí cuántas cosas hay por hacer en nuestros países, en las zonas rurales, en las zonas más pobres, ¿no? Y las radios comunitarias, como todas ingresaron y aprendieron a hacerlo, ocurrió algo en Puno. Si todos conocen Puno, que es la zona más fría, ¿no? Y más dura, ¿no? Terrible, es una zona más alta, ¿no? Más alta también. Entonces, nosotros hicimos toda una metodología de cómo trabajar y en la elaboración del código de ética. Desde los conceptos de ética hasta los conceptos de los valores éticos, todo se iba discutiendo con ellos y ellos mismos proponían. Y ellos mismos hacían su código de ética. Y casi todos los códigos de ética que presentaron fueron considerados perfectos. Y estos códigos de ética luego se cuentan por la radio, pero a la vez también se colocaban, ¿no?, carteles diciendo cuáles son sus puntos centrales del código de ética para que los ciudadanos pudieran protestar cuando no lo hicieran bien. Entonces, esa búsqueda de una sociedad más integrada, yo creo que es el nuevo papel que le tocan a las radios comunitarias. Antes era ayudar a las comunidades. Yo creo que ahora su papel ahora puede ser más grande, más político incluso, ¿no? Creo que han pasado cosas en Perú que han llevado a debates políticos nacionales, como por ejemplo un encuentro, una guerra, ¿no?, entre una comunidad y una empresa minera. La noticia de ahora, ¿no? Que ahora es una noticia, pero que es una noticia mucho más grande porque no es una comunidad, es toda una región, mucho más complejo. Pero sí es interesante pensar la comunicación desde los problemas, desde los ciudadanos, ¿no?, y desde las propuestas. Yo creo que los medios de comunicación en general te ponen como énfasis la noticia terrible, pero no te ponen eh, cómo se puede resolver. No se arma un debate sobre cómo se puede resolver y que llame la gente, ¿no? La gente desde la más pobre, la que no ha tenido educación, pero que a veces su idea y su ubicación en la sociedad específica que tiene le permite tener sabiduría que nosotros no tenemos y que te los plantean, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? ¿No? El otro día estuve, por ejemplo, en Trujillo, que me habían pedido para hablar justamente del tema de desarrollo, y me encontré con un montón de periodistas que habían trabajado con nosotros hace 15 años y que habíamos trabajado justamente estas cosas que les estoy contando, ¿no? Y que había una chica que tenía varios problemas es una periodista muy buena, con problemas de su cuerpo, ¿no?
en las posibilidades de caminar, ¿no? Y tenía varias cosas, y mantenía su trabajo de periodismo cívico hasta hoy. Me pareció apasionante, ¿no? Uno siente que cuando uno trabaja y deja huellas y deja continuidades, ¿y por qué es eso? Porque planteamos más propuestas. Entonces, uno de los de los grandes problemas de las izquierdas ha sido que solamente han sabido criticar, y a veces de las universidades, de la tuya no conozco, ¿no? Pero, por ejemplo, en la católica, cuando estuve enseñando hace poco, ¿no? Los chicos eran unos tromes en análisis, así, pero impresionante todo lo que trataban de analizar, ¿no? ¿Ya? Tanto de analizar, pero evidentemente, cuando yo trabajé con ellos, les dije, vamos a proponerle algún medio, vamos a estudiar, cada uno escoge un medio, vamos a analizarlos, pero para proponerles cambios, ¿no? Los chicos dijeron, nosotros no hemos aprendido a proponer nada en esta universidad. Era el área de sociología. No sé si es solo un problema de sociología, pero era muy fuerte la capacidad que existe hoy día en la Universidad Católica para investigar. Es, creo, la primera. Pero cómo proponer cambios al país, allí patinan. Entonces, yo creo que eso es algo que habría que trabajar más, ¿no? Y ese tipo de experiencias donde se aplican, donde se ven problemas, pero se aplican salidas, y esas salidas pueden tener éxito o no, ¿no? Pero de ambas tu aprendizaje es más completo. Yo diría que por ahí todavía necesitamos mucho que trabajar. Ahora estamos trabajando con muchas radios comunitarias con lo de la equidad de género, que antes asustaba, ¿no? A muchos que además estaban muy cercanos a movimientos religiosos. Pero hoy en día ya no, ¿no? Ya estamos, por ejemplo, trabajando indicadores, ¿no? Del respeto a la igualdad de género en el periodismo. ¿Cuáles son esos indicadores? Estamos tratando de trabajarlos. Pero uno siente en el fondo, ¿no?, que el país en el que uno vive es un país donde uno puede hacer mucho y donde los aprendizajes te llevan más allá de lo que tú aprendiste. No sé si cumplí los 15. Yo creo que ¿Alguna sí. otra pregunta? José, ¿me escuchas? ¿Me escuchan? Ya, yo lo que diría como resumen es que eh, cuando escuchemos la radio, cuando veamos televisión, cuando estemos en las redes, hay que pensar más en el país y en los problemas centrales que tenemos. Y a partir de eso, yo creo que será posible que tanto las universidades como los medios de comunicación comunitarios o los otros medios de comunicación, ahorita hay una pelea enorme por los medios digitales, ¿no? Eh, Porque además tenemos una situación especial porque el dueño del canal de televisión ATV, que es un mexicano, que es dueño de montones de medios en todo el continente, prácticamente tiene el segundo puesto y va a tener muchas posibilidades de hacer radio y televisión en el Perú, ¿no? Entonces, ¿cómo los peruanos nos quedamos tan tranquilos, ¿no? Cuando en el Perú tenemos tanta gente con capacidades de hacer comunicación y con experiencias que podrían ser evaluadas. ¿Fueron buenas, no fueron buenas? ¿Fracasaron? ¿En qué fracasaron? ¿Qué hacemos ahora? No sé, yo siento que solo vamos a salir adelante si todos tomamos fuerza, pero para cambiar el país, ¿no? Yo te decía hace un momento conversando que la política no va a cambiar si no cambia la sociedad. Eso. Gracias, Rosa María. Pues yo no sé si hay preguntas, comentarios.
Bueno, yo creo que ahí la responsabilidad la tiene la universidad, ¿no? La universidad debe tener como parte de su trabajo no solo la investigación, sino la investigación para la renovación, para la resolución de problemas, ¿no? Entonces, yo diría que ese debería ser una responsabilidad de la universidad y de algunos profesores. Cuando yo me acuerdo que cuando comencé con los profesores, eh, todo el mundo decía que yo estaba loca, ¿no? Porque estábamos haciendo un programa de radio vía parlantes. Pero yo no había dividido a los chicos, sino que cada chico dijo, yo quiero para una radio para jóvenes, yo quiero hacer un programa para, qué sé yo. Y entonces hubo un grupo que decían, yo quiero un programa para pobres, ¿no? Que son los chicos que después formamos Calandria, con ellos Calandria, ¿no? Entonces estos chicos se comprometieron y fueron a escuchar a la gente y se dieron cuenta de que, por ejemplo, les dijeron, ¿por qué no hacemos un noticiero? Les decían, ¿para qué vamos a hacer noticiero? Decían, eran casi todas mujeres, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer noticieros si siempre se dicen cosas malas y para qué sirve? ¿No? No quisieron. Y así fueron, todos los géneros fueron muertos. Entonces dijeron, ¿por qué no hacemos radionovelas? Y empezaron a hacer las radionovelas sobre sus propias historias. Entonces, primero había una reunión de todas y escogían un tema. ¿Qué te digo? El padre que pegaba, ¿no? A las hijas. Entonces, todas contaban sus historias, ¿no? Lo cual les servía para compartir con sus amigas, para sacar lo que tenían dentro y que lo habían escondido durante años. Y entonces conversaban todas ellas y a partir de ahí iban construyendo otra historia que tuviera un poco de cada una y entonces luego empezaba la grabación. Se hacía es decir, todo el trabajo previo se hacía en una pizarra, ¿no? Antes de comenzar. Bueno, hoy día que nos toca, pasó esto ahora, sí. Bueno, un rating impresionante, ¿no? Estas historias de ellas, ¿no? Además traían a los maridos, pero siempre los ponían de malos, ¿no? Y en algunos casos lo ponían como ejemplo, ¿no? Una buena pareja, ¿no? Pero en esa época que era bien fuerte la violencia contra la mujer, claro, sigue siéndolo hasta ahora, ¿no? Aparecía todo el proceso, que podían ser 10 capítulos, 15 capítulos, ¿no? Y luego ellas, fue lo que yo presenté en la Católica como mi, mi doctorado, ¿no? Que fue, y les encantó, ¿no? Todo lo que fue viendo el papel que tiene el relato en la comunicación y en la educación. Y cómo a partir del relato no solo construyes historias, sino te vas construyendo a ti misma y te sientes responsable de tu futuro y del apoyo a las demás mujeres y a los demás problemas. Entonces, nada hay en la comunicación que se quede cuajada, ¿no? Así que una cosa te lleva a la otra y la otra te lleva a otra cosa, y esa es la riqueza que tiene la comunicación y que genera diálogo, ¿no? Aprender a escuchar sobre todo. Yo siento que uno de los problemas más grandes que tenemos en el mundo es que no sabemos escuchar a los demás. Okay. José, eh, quisiera decirte también que podemos utilizar mi tiempo, sí, por supuesto, sugiero seguir utilizando mi tiempo para poder, digamos, continuar con la participación de Rosa María. Sí, te escuchamos. ¿Cuál es la pregunta? Yo no sé cómo están ahora, ¿no? Pero la red de Fe y Alegría yo he estado participando mucho, ¿no? Ellos tuvieron un momento muy difícil, que es cuando aparece el señor, el presidente de la República actual. Ya me olvidé su nombre, como no. ¿En qué contexto? En Venezuela. Chávez. Chávez, ¿no? Ya aparece Chávez. Chávez divide al mundo en dos.
los que están con él y los que están contra él, ¿no? Y entonces todo el movimiento de Fe y Alegría decide llamarse Nini, ni con uno ni con el otro. No, muy bien simpático eso, ¿no? Pero efectivamente la Radio Fe y Alegría poco a poco fue dándose cuenta que no podía estar en esa posición, sino que tenía que optar por la ciudadanía, por la gente con la que ellos trabajan. Y hoy día sí están mucho más independientes que antes, ¿no? Y en ese sentido creo que es interesante. Pero ellos tienen el eje de su trabajo en la radio, a diferencia de Perú. En Perú el eje está en las escuelas de Fe y Alegría y no tiene tanta importancia la comunicación, ¿no? Hay por ahí una que otra emisora. En cambio, ellos tenían una red en todo Venezuela, enorme de medios que formaban parte de Fe y Alegría. Esa es la diferencia que existe, ¿no? Gracias. ¿Hay otras preguntas, José? Es Ralfaro 2006, R Alfaro, pero todo junto, ¿no? Ralfaro 2006 arroba yahoo.es, que lo hice en España, pues, hace 8.000 años. Ya, mucho tiempo. Bueno.